Tras las rejas, algunos nombres aterrorizan a los reclusos e incluso a los funcionarios de prisiones. Estos son los nombres de las mujeres más temidas en prisión. Estas mujeres se han ganado una reputación notoria por los crímenes que han cometido, dejando al límite a todos, dentro y fuera de los muros de la prisión. Estas son las mujeres más temidas en prisión. Número 1. Juana Barraza. Juana no nació criminal, sino que nació en una familia disfuncional que luego la estropearía. Su madre, simplemente Samperio, era una alcohólica que, según los informes, la cambió por 3 cervezas a un hombre que la forzó repetidamente mientras estaba bajo su cuidado. Pronto, las travesuras de este hombre con Barraza la dejaron embarazada de un hijo que afectó aún más el orden de la vida de Barraza. Pero terminaría abriéndose camino en el ring de lucha libre. Se convirtió en luchadora profesional bajo el nombre de la Dama del Silencio. ¿Quién sabe por qué? Tal vez porque Barraza no hablaba mucho mientras luchaba contra sus oponentes en la lucha libre, una forma de lucha libre profesional enmascarada mexicana. En 2005 México había sido objeto de críticas cuando se reportaron varios asesinatos en la ciudad. La policía se quedó con la duda de si había asesinos en la ciudad o si era obra de un asesino en serie. Pronto se dieron cuenta del shock de sus vidas. No se trataba solo de un asesino en serie, sino de una mujer llamada Juana Barraza. Fue realmente impactante porque Barraza era muy conocido durante el día como luchador profesional. A partir de 2003, Juana Barraza lograba entrar a las casas de mujeres ancianas fingiendo ayudar a llevar la compra o afirmando que había sido enviada por el gobierno en busca de ayuda médica. Una vez dentro, tomaba un arma, como un par de medias o un cable telefónico, y los estrangulaba. Barraza parece haber sido inusualmente metódica a la hora de elegir a sus víctimas. Logró adquirir una lista de mujeres que estaban en un programa de asistencia del gobierno. Luego usó esta lista para identificar a mujeres mayores que vivían solas y usó credenciales falsas para hacerse pasar por una enfermera enviada por el gobierno para controlar sus signos vitales. Barraza luego buscaba en las casas de sus víctimas algo que llevarse, aunque los crímenes no parecen haber estado motivados por ganancias financieras. Barraza solo se llevaba un pequeño recuerdo de sus víctimas, como una baratija religiosa, ya que las víctimas eran mujeres mayores. La policía creía que el asesino era un hombre con una identidad sexual confusa que había sido abusado cuando era niño por un pariente anciano. Las descripciones de los testigos presenciales de un posible sospechoso reforzaron esta idea. Según los testigos, el sospechoso tenía la complexión robusta de un hombre, pero vestía ropa de mujer. Como resultado, la policía de la ciudad comenzó a arrestar a conocidas prostitutas travestis para interrogarlas. Si bien una parte de esta suposición era correcta, Barraza no es un travesti. Durante los años siguientes, Barraza mató a muchas más mujeres, quizás casi 50 antes de que la policía finalmente descubriera una solución en el caso. Esta ruptura se produjo en 2006, cuando Barraza volvió a acceder a la casa de una mujer de 82 años y la estranguló con un estetoscopio. Cuando abandonaba el lugar, una mujer que alquilaba una habitación en la casa de la víctima regresó y encontró el cuerpo. Ella inmediatamente llamó a la policía. Con la ayuda del testigo, la policía pudo arrestar a Barraza antes de que abandonara la zona. Durante el interrogatorio, Barraza confesó haber estrangulado al menos a una mujer, afirmando que cometió el crimen por un sentimiento de ira hacia las mujeres mayores en general. Su odio tenía sus raíces en los sentimientos hacia su madre, quien la entregó a un hombre mayor que abusó de ella cuando era niña. Según Barraza, él no actuó solo, pero las pruebas en cada escena del crimen sugirieron que ella sí lo hizo. Finalmente fue acusada de 16 asesinatos diferentes, pero se cree que asesinó a unas 49 personas. Incluso con las muchas personas que ha asesinado, Barraza no se arrepintió de lo que hizo. Finalmente fue sentenciada a 759 años de prisión. Me pregunto por qué el juez no dictó cadena perpetua. 759 es como una eternidad de verdad. Número 2. Catherine Mary Knight. Otra mujer criada en un entorno familiar poco convencional y disfuncional. Su madre, Barbara Ruffin, había estado casada con Jack Ruffin
y vivía con él en la pequeña ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur, Hunter Valley. Tuvieron 4 hijos antes de que Bárbara comenzara una relación adúltera con Ken Knight, un amigo y compañero de trabajo de su entonces marido. Con este nuevo hombre, Bárbara se mudó a Moree y tuvo 4 hijos más, entre los que se encontraban gemelas, de las cuales Catherine Knight era una de ellas. En 1959, cuando Catherine tenía 4 años, Jack Ryan murió y sus 2 hijos mayores tuvieron que mudarse a la casa de Bárbara y Ken. Ken era un alcohólico violento que forzaba a Bárbara hasta 10 veces al día, un hecho que no se ocultaba a las hijas de Bárbara. Pronto, los hermanos y tíos de Bárbara comenzaron a imponerse a ella también, hasta que cumplió 11 años. Esto hizo que Catherine se callara mucho porque su madre la rechazaba cada vez que se quejaba de abuso. Mientras estaba en la escuela secundaria, Catherine era conocida como una amante y una matón que defendía a los niños más pequeños. Ella agredió al menos a un niño en la escuela con un arma y una vez fue herida por un maestro que posteriormente se descubrió que había actuado en defensa propia. Por el contrario, cuando no estaba furiosa, Catherine era una estudiante modelo y a menudo ganaba premios por su buen comportamiento. Pero después de la secundaria, Catherine se convirtió en una luchadora callejera que defendió a su compañero de trabajo y amigo, David Keller. Los dos finalmente se acercaron y se casaron en 1974. Bárbara temía por esta unión y aconsejó a su yerno que tuviera cuidado con Catherine, quien creía que podría matarlo. No parece que Kellett tomara en serio el consejo y pronto empezó a ver las cosas con claridad por sí mismo. En su noche de bodas, Catherine intentó estrangular a Celeste al porque se quedó dormido solo después de haber tenido relaciones sexuales con ella 3 veces. Debes preguntarte si Celeste permaneció en ese matrimonio después de su experiencia cercana a la muerte. Bueno, se quedó en el infierno de un matrimonio. El matrimonio resultó particularmente violento y en una ocasión, Catherine, muy embarazada, quemó toda la ropa y los zapatos de Kellett antes de golpearlo en la nuca con una sartén simplemente porque había llegado tarde a casa de una competencia de dardos. Después de llegar a la final temiendo por su vida, Kellett huyó antes de desplomarse en la casa de un vecino y fue tratado por una fractura de cráneo grave. La policía quería acusar a Catherine, pero ella cambió su comportamiento para congraciarse con Kellett y lo convenció para que retirara los cargos. Kellett realmente no debe amar su vida, ¿verdad? Bueno, pronto llegó a un punto en el que tuvo que dejar a Catherine después del nacimiento de su primera hija, Melissa, por otra mujer, ya que ya no podía soportar el abuso. Poco después de la separación, Catherine intentó matar a Melissa colocándola en una vía de ferrocarril poco antes de que pasara un tren. Afortunadamente, un anciano encontró y rescató a Melissa, de 2 meses. Todo esto sucedió mientras Catherine estaba afuera, amenazando con matar gente con un hacha. Fue capturada y llevada al hospital San Gelmo, pero aparentemente se recuperó y se dio de alta al día siguiente. Unos días después, Catherine cortó la cara de una mujer con uno de sus cuchillos y le exigió que la llevara a Queensland para encontrar a Kellett. La mujer escapó después de que pararan en una estación de servicio. Sin embargo, cuando llegó la policía, Catherine había tomado como rehén a un niño y lo amenazaba con el cuchillo. Fue desarmada cuando la policía la atacó con escobas y fue ingresada en el hospital psiquiátrico Morrissey. Tan pronto como Kellett fue informada del incidente, dejó a su novia y volvió a vivir con Catherine y su hijo para mantenerla. Pronto, en marzo de 1980, tuvieron otra hija, Natasha Maury. Pero Catherine pronto dejó Kellett y comenzó una aventura con un hombre llamado John Charles Thomas Price. Al principio, la vida era un ramo de rosas para los dos y sus 3 hijos, pero pronto las cosas empeoraron. En febrero de 2000, una serie de agresiones a Price culminaron con Knight apuñalándolo en el pecho. Finalmente, harto, la echó de su casa. El 28 de febrero, se detuvo en el Tribunal de Magistrados de Scone de camino al trabajo y obtuvo una orden de restricción en un intento de mantenerla alejada de él y de sus hijos. Esa tarde, Price les dijo a sus compañeros de trabajo que si no venía a trabajar al día siguiente, sería porque Knight lo había asesinado.
A pesar de sus súplicas de que Price no regresara a casa, afirmó que temía que Catherine matara a sus hijos si no lo hacía. Price llegó a casa y descubrió que Catherine, aunque no estaba allí, había enviado a los niños a dormir en casa de un amigo. Luego pasó la noche con sus vecinos antes de regresar a casa y acostarse a las 23 horas. Ese mismo día, Catherine había comprado lencería negra nueva y había grabado en vídeo a todos sus hijos mientras hacía comentarios que desde entonces han sido interpretados como un testamento burdo. Más tarde llegó a la casa de Price mientras él dormía y se sentó a mirar televisión durante unos minutos antes de darse una ducha. Luego despertó a Price y tuvieron intimidad, después de lo cual él se quedó dormido. Al día siguiente a las 6, un vecino se preocupó porque el auto de Price todavía estaba en el camino de entrada y cuando no llegó al trabajo, su empleador envió a un trabajador para ver qué pasaba. Tanto el vecino como el trabajador intentaron tocar la ventana del dormitorio de Price para despertarlo, pero alertaron a la policía después de notar sangre en la puerta principal. Al derribar la puerta trasera, la policía encontró el cuerpo de Price y Catherine en coma por haber tomado una gran cantidad de pastillas. Había apuñalado a Price con un cuchillo de carnicero mientras dormía. Según la evidencia de sangre, se despertó y trató de encender la luz antes de intentar escapar. Mientras Catherine lo perseguía por la casa, él logró abrir la puerta principal y salir, pero volvió a entrar a trompicones o fue arrastrado de regreso al pasillo, donde finalmente murió después de desangrarse. Varias horas después de la muerte de Price, Catherine lo desolló y colgó la piel de un gancho para carne en el arquitrabe de una puerta del salón. Luego decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo, sirviendo la carne con papa al horno. La cabeza de Price también fue encontrada en una olla con verduras. La olla todavía estaba caliente, se estimaba entre 40 y 50 grados centígrados, lo que indica que la cocción se había realizado temprano en la mañana. Catherine afirmó que Price había abusado de su hija, pero se consideró que las acusaciones eran infundadas. Después de su arresto, su oferta inicial de declararse culpable de homicidio fue rechazada y fue acusada de asesinar a Price, ante lo cual se declaró inocente. El 8 de noviembre de 2001, el juez O'Keefe señaló que la naturaleza del crimen y la falta de remordimiento de Catherine requerían una pena severa. La condenó a cadena perpetua, se negó a fijar un período sin libertad condicional y ordenó que sus documentos fueran marcados definitivamente para no ser liberados nunca. Era la primera vez que esto se imponía a una mujer en la historia de Australia. Pero incluso con las cosas espantosas que hizo, Catherine todavía cree que la sentencia fue demasiado para ella. Si alguien supiera la historia de Catherine, definitivamente tendría miedo de estar cerca de ella, incluso de otros reclusos. ¿No estás de acuerdo? Número 3. Joanna Dennehy. ¿Has oído hablar de los asesinatos en la zanja de Peterborough? Una serie de asesinatos que tuvieron lugar en Cambridgeshire, Inglaterra, en marzo de 2013, todos cortesía de Joanna Dennehy. Las 3 víctimas, descubiertas en zanjas en las afueras de Peterborough, eran hombres y murieron a causa de heridas de arma blanca. En Hereford, otros 2 hombres fueron apuñalados, pero afortunadamente sobrevivieron a las heridas. Las 3 víctimas de Joanna fueron Kevin Lee, Lukasz Zlobachevsky y John Chapman. Kevin Lee era promotor inmobiliario, propietario y amante de Joanna, mientras que Lukasz Zlobachevsky, un ciudadano polaco, conoció a Joanna a través de un interés compartido en la bebida y las drogas, y John Chapman era compañero de casa de Joanna Zlobachevsky, fue asesinado en algún momento entre el 19 y el 29 de marzo de 2013, mientras que Lee y Chapman fueron asesinados el 29 de marzo. Después de los asesinatos, Joanna fue conducida por su amigo Gary Stretch a Hereford, donde apuñaló a los otros 2 hombres, elegidos por separado y al azar, quienes sobrevivieron. ¿Joanna siempre ha sido una asesina en serie? Echemos un vistazo a su vida personal. Nació en agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire, y creció en la cercana Harpenden. En el momento de los asesinatos, Joanna había dado a luz a 2 hijos, pero nunca estuvo presente para ellos. Ella apuntó específicamente a los hombres durante su ola de asesinatos,
y le dijo a su conocido Lloyd que no deseaba matar a una mujer, y especialmente a una mujer con hijos. Lloyd dijo que Joanna había querido matar a 9 hombres en total. Buscando ser como Bonnie y Clyde, Joanna apuñaló a hombres con el propósito de entretenerse, diciéndoles: «Quiero divertirme, necesito que tú me diviertas». Más tarde le dijo a un psiquiatra que había encontrado que el asesinato era una delicia y que después del primer asesinato le empezó a gustar. En noviembre de 2013, Joanna se declaró culpable de los 3 asesinatos y de 2 intentos de asesinato más. Lo sorprendente es cómo María, la hermana de Joanna, no se sorprendió por la declaración de culpabilidad, ya que creo que lo hizo para controlar la situación. Le gusta que la gente sepa que ella es la jefa. Durante el juicio, se pudo ver a Joanna riéndose durante el proceso diciendo: «Me declaré culpable, y eso es todo». En un momento durante su juicio, Joanna se puso de pie y le dijo al juez presidente Spencer: «No quiero que nadie me controle. No quiero que mis abogados, la policía ni nadie me controlen». El señor juez Spencer llamó a Joanna una asesina en serie cruel, calculadora, egoísta y manipuladora, y la condenó a cadena perpetua con una orden adicional de que nunca debería ser liberada debido a la premeditación de cada asesinato. En 2014, mientras estaba en prisión preventiva antes del juicio, Joanna fue alojada en régimen de segregación en H.M. Prison Bronzefield. El personal de la prisión encontró un plan de fuga en su diario que implicaba matar o herir gravemente a un funcionario de la prisión, cortarle un dedo a uno de los funcionarios y usar el dedo amputado para engañar al sistema biométrico de la prisión. Debido al complot, Joanna fue puesta en régimen de aislamiento desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2015, a pesar de que afirma que el aislamiento la dejó llorosa y molesta. No la dejaron salir porque los reclusos e incluso los funcionarios de prisiones la temían. Número 4. Renee Jacobi. Los trabajadores sociales y psiquiatras la consideran incontrolablemente agresiva y hostil desde que tenía 11 años. Cuando tenía 13 años, una trabajadora social del Centro de Salud Mental, Brandon en Manitoba, escribió un informe sobre ella diciendo que era una joven enojada y violenta. Jacobi prendió fuego, olió disolventes, robó coches y golpeó a niñas. Estos actos la llevaron a pasar la mayor parte de su adolescencia bajo custodia. Incluso su tía la describió como una niña realmente jodida, impulsiva y que tomaba riesgos. Jacobi fue criada por su abuela después de que su padre asesinara a su madre. No supo del crimen de su padre hasta 11 años después de darse cuenta de que su abuela no era su madre. A los 32 años, se había convertido en un terror que provocaba escalofríos en todos los que estaban en prisión. En ese momento, ella era responsable de 5 tomas de rehenes que involucraron a guardias y reclusos en prisiones de todo Canadá y una 6ª presunta toma de rehenes en Truro, ENS. Jacobi fue a prisión por primera vez en 2000, cuando comenzó una sentencia de 3 años y medio por tráfico de drogas y varios otros delitos, incluido asalto con arma y fuga de custodia. Desde entonces ha acumulado un largo historial de delitos carcelarios y cumple una condena acumulada de 21 años. Tenía derecho a la libertad condicional, pero su comportamiento en prisión no le permitió salir en libertad en 2015. Pero después de ese año intentó comportarse mejor y pronto la Junta de Libertad Condicional de Canadá concedió a Jacobi, que tiene una hija adolescente, 2 meses de libertad condicional, afirmando que ha logrado avances considerables desde la última vez que fue revisada para obtener libertad condicional diurna en 2015. Pero no se atreverán a concederle la libertad condicional porque es una amenaza para la sociedad. No demostró cumplimiento y estabilidad durante toda su estancia y fue declarada delincuente peligrosa en 2011, rompiendo a Redford como la primera mujer en ser declarada como tal. Si aún no entiende por qué, aquí está la cronología de la actividad de Jacobi en la cárcel en agosto de 2007, mientras 3 guardias lo escoltaban a una ducha en la institución Nova. Jacobi agarró a uno de los oficiales y sostuvo un tornillo de metal de un reproductor de CD a su garganta, según su expediente de libertad condicional.
Ordenó a los otros 2 agentes que se marcharan y obligó al primer agente a arrodillarse y le ató los pies con cordones de botas. Exigió cigarrillos y un refresco, una llamada al presidente de la sociedad Elizabeth Fry y un traslado a otra institución. Retuvo a la víctima durante aproximadamente 2 horas antes de aceptar liberarla a cambio de un cigarrillo. En 2005, mientras estaban encarceladas en una prisión de mujeres de Ontario, Jacoby y otra reclusa tomaron como rehenes a 2 empleados penitenciarios y los retuvieron durante varias horas. Las víctimas fueron amenazadas de muerte y también obligadas a tomar medicamentos. A una de las víctimas le cortaron el brazo y la cara con vidrio y le quemaron el brazo con un cigarrillo. También la golpearon, le rociaron ambientadores en la cara y le cortaron mechones de pelo. En 2004, Jacoby agarró a otra reclusa por el cuello por detrás y amenazó con matarla mientras sostenía un cepillo de dientes con una navaja conectada a la parte superior de su cuello. En 2003, ella y otro recluso agredieron a un recluso con discapacidad mental con una barra de metal y un mango de madera. Esa víctima sufrió graves heridas en todo el cuerpo, pero afortunadamente logró escapar. En 2002, Jacoby y un cómplice encerraron a otra reclusa, la ataron y la golpearon con un arma. Jacoby también cortó la pierna de la víctima con vidrio y amenazó con matarla en una toma de rehenes que duró 4 horas. En un segundo incidente en 2002, Jacoby cortó la cara de un oficial con lo que se creía que era una hoja de afeitar, y en 2001, mientras estaba encarcelado en un albergue de curación aborigen, Jacoby y otro recluso tomaron como rehén a un oficial penitenciario. El otro recluso golpeó a la gente en la cabeza con un calcetín que contenía varios trozos de metal. Cuando cayó, le quitaron la radio y las llaves mientras Jacoby apuntaba con un cuchillo a la garganta de la víctima y amenazaba con matarla. Afortunadamente, la víctima pudo escapar. Con todo lo que Jacoby ha hecho, ¿crees que alguna vez debería ser liberada nuevamente en la sociedad? Y si ella permaneciera en prisión, ¿qué se podría hacer para garantizar la seguridad de otros reclusos y funcionarios de prisiones? Número 5. Rebecca Butterfield. Una de las mujeres más peligrosas de Australia, a quien le dieron años adicionales después de cumplir su condena. Butterfield fue condenada por homicidio involuntario después de apuñalar a un compañero de prisión 33 veces con un cuchillo de cocina en un ataque no provocado en 2003. Anteriormente fue encarcelada por apuñalar a un taxista para pagar una tarifa y apuñalar a un vecino que intentaba evitar autolesionarse. Más recientemente, atacó a un médico que intentaba administrar un anestésico local, atacó a los guardias de la prisión con té caliente y arrojó agua caliente a un recluso. El juez Hume señaló que Butterfield había sido abusada repetidamente cuando era niña y que su caso era tristemente ilustrativo del trauma duradero y las terribles consecuencias de los delitos violentos. Desde el asesinato en Emu Plains, Butterfield era un peligro para otros reclusos y funcionarios de prisiones, pero constantemente se había estado cortando, frustrada por sí misma. En 4 ocasiones se había cortado la garganta tan gravemente que necesitó hospitalización y en una ocasión casi se desangró en su celda. También prendió fuego a su celda y se golpeó la cabeza contra la pared de la celda. Pero en 2009 parecía decidida a hacer el máximo daño. Lo que la alarmada oficial de prisiones encontró cuando investigó el ruido sordo fue el cráneo de Butterfield abierto de par en par. Había golpeado la pared con la cabeza más de 100 veces. El funcionario de prisiones no pudo evitar romper a llorar ante la espantosa visión. Después del final de su sentencia en 2016, Butterfield, que tenía 41 años, seguía encarcelada porque la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur dictaminó que era demasiado peligrosa para ser liberada. Tras finalizar su sentencia por homicidio involuntario, fue alojada en la prisión de mujeres de Silverwater e incluso después de su liberación a fines de 2020, las autoridades estatales enfrentan la difícil tarea de dónde alojarla. Sin un lugar mejor para albergar, el juez de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Robert Allen Hume, extendió su orden de detención continua hasta noviembre de 2023, diciendo que la mujer de 46 años
Tenía un historial de violencia repentina y no provocada. Hay pocos indicios de que este riesgo se haya disipado en un grado significativo en los últimos años, o que sea probable que así sea en el futuro previsible. Nada parece haber cambiado en relación con la predilección de Butterfield por los objetos punzantes cuando están disponibles. Sus estallidos de violencia pueden ser impredecibles porque no responden a nada que sea racional y objetivamente provocativo. Pueden estar constituidos por actos que han ocurrido repentinamente con poca o ninguna previsión de las consecuencias. Son indicativos de una incapacidad para restringir o regular su comportamiento. Si no se dispone inmediatamente de intervención y moderación, las consecuencias pueden ser extremadamente graves, tal vez incluso mortales. ¿Dónde crees que hay un mejor hogar para Butterfield además de la prisión? Prepárate. La próxima historia es una locura. Número 6. Roshanara Choudhary Choudhary. Nació en una familia bangladesí en Newham, al este de Londres, y vivió en Eastham. Ella era la hija mayor y asistió a la escuela Plashet en Eastham, y luego estudió para ella un nivel en la Universidad de sexto grado de Newham. Había estado en el último año de la carrera de Inglés y Comunicaciones en el King's College de Londres, pero había abandonado los estudios poco antes de cometer un crimen espantoso. Le dijo a la policía que abandonó los estudios porque consideraba que la universidad era antiislámica, ya que habían otorgado un premio al político israelí Shimon Peres, además de dirigir programas contra la radicalización. El 14 de mayo de 2010, Stephen Timms, diputado laborista de Eastham, estaba realizando su cirugía electoral en la biblioteca Boston Globe en Kingsford Way, al este de Londres, cuando Choudhury lo atacó. Ella actuó como si fuera a estrechar la mano y luego lo apuñaló 2 veces en el abdomen con un cuchillo de cocina de 15 centímetros antes de ser desarmada. Ella admitió plenamente ante la policía, diciendo que había sido influenciada por docenas de horas de sermones que había visto de Anwar al-Awlaki, un líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Dijo que su ataque fue para castigar a Timms por votar a favor de la guerra de Irak y como venganza por el pueblo iraquí. Timms sufrió heridas potencialmente mortales, laceraciones en el lóbulo izquierdo del hígado y una perforación en el estómago. Un alto oficial de policía